El teorema del muestreo uniforme en el dominio del tiempo afirma que para obtener una señal muestreada se debe multiplicar una señal continua en el tiempo f de t y por un tren de pulsos sigma t de t. Entonces, matemáticamente podemos obtener que una señal muestreada fs de t es igual a la señal continua f de t por el tren de pulsos sigma de p de t, por lo cual nos lleva a obtener la siguiente gráfica, que es la señal continua en el tiempo con respecto al tren de pulsos que obtenemos. Teniendo esta señal muestreada, podemos decir que el desplazamiento en el tiempo sigma de t es igual a la sumatoria de n igual de menos infinito hasta infinito de sigma de t menos nt, donde sustituyendo esta ecuación en la señal muestreada, podemos decir que fs de t es igual a la sumatoria de n igual de menos infinito hasta infinito de f de t. ¿Qué es f de t? La señal continua es la porción de banda limitada. Esta porción de banda limitada, f de t, por sigma t menos nts, que es el desplazamiento en el tiempo de la señal, de los pulsos, del tren de pulsos que tenemos en este caso. Entonces, podemos decir que n es el número de muestras y ts es los intervalos en el periodo. Por lo cual podemos concluir que el periodo es igual a n, que es el número de muestras, por los intervalos en el periodo. Bueno, hasta este momento hemos definido la función del muestreo de una señal continua por un tren de pulsos. El teorema de muestreo se puede definir de dos maneras: por convolución de frecuencia o por espectro de Fourier. En este momento vamos a definirlo por convolución de frecuencia. Esta convolución de frecuencia define que la transformada de f1 de t es igual a f1 de w, siendo la frecuencia, y que la transformada de f2 de t es igual a f2 de w. Por esto tenemos que la transformada de f1 de t por f2 de t es igual a f1 de w por f2 de w, donde podemos deducir que f de w es igual a la transformada de f de t, donde f de t es esta señal continua igual a 0, para w mayor que wm, siendo igual a 2pi fm, siendo la frecuencia muestreada. Esto lo podemos graficar de la siguiente manera, donde fm tiene una señal desde menos wm hasta wm, siendo esta una frecuencia muestreada. Tenemos esta función muestreada y por teoremas de convolución y definiciones de la frecuencia de impulso podríamos llegar a la siguiente definición, que f de t
por sigma de t es igual a f de t. Aplicando una propiedad conmutativa, podemos llegar a que f de t por sigma de t menos t es igual a f de t menos t. Entonces, teniendo esta definición, ya podemos llegar al resultado del teorema de muestreo por convolución de frecuencia. Este resultado se demostraría de la siguiente forma: que la función de muestreo fsw es igual a 1 sobre el periodo por la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de f de w menos n w sub 0. Modulación de amplitud. La modulación es la transformación de un parámetro de la señal portadora en función de la señal moduladora. En este caso vamos a utilizar el teorema de la modulación o traslación de frecuencia de Fourier, que consiste en la multiplicación de una señal moduladora f de t por una señal senoidal o cosenoidal. En este caso vamos a utilizar una señal cosenoidal. Entonces, quedamos que la traslación de frecuencia de Fourier va a estar dada por f de t por coseno de w de t. Tenemos la función f de t coseno de w ct que equivale a la señal modulada. Entonces, a esta señal le vamos a aplicar la transformada de Fourier. Para la transformada de Fourier, para una onda cosenoidal, vamos a utilizar esta identidad del coseno, que dice que coseno de WCT es igual a un medio de por EJWC de T menos JWC. Entonces, decimos que f de t coseno de WCT por E a la menos JWT de T es igual a que a la integral evaluada de menos infinito hasta infinito de un medio de EJWCT menos E a la menos JWT por M a la menos JWT de T, que sale de la identidad del coseno. Entonces, continuando nuestra integral, sacamos a un medio como una constante, la sacamos de la integral. Entonces, queda integral evaluada de menos infinito a infinito de E. Hacemos, aquí vamos a reemplazar, como estamos hablando, desplazando traslación de la frecuencia, vamos a reemplazar W menos WC por T, más E a la JW más WC por DT. Entonces, queda de la siguiente forma. En este paso ya hemos sacado un medio de la integral. Como estamos multiplicando un medio por la integral de una suma, podemos separar cada factor y multiplicarlos por un medio. Entonces, queda de la siguiente forma: un medio por la integral evaluada de menos infinito a infinito de E a la menos JW menos WC por T, más un medio de la integral evaluada de menos infinito a infinito de E a la JW más WC de T por dt. Dando como resultado la integral lo siguiente: un medio, el resultado de esta integral es un medio por la transformada de W menos WC más un medio de la transformada de W más WC. Al resolver esta integral podemos darnos cuenta que el espectro de la señal moduladora es igual al espectro de la señal modulada. Como lo podemos observar aquí en la gráfica, este espectro de la señal f de t es igual al espectro de la señal f de t coseno de WC de t, pero la diferencia es que se va trasladando en las frecuencias.